Sean bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Kenfercado de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra en el tercer ciclo de sus actividades. Se pensó realizar algo en este mes de junio porque se recuerdan 100 años del fallecimiento de uno de los más grandes escritores que nos ha deparado la literatura universal, Franz Kafka, quien nació en 1883, murió en 1924, contando apenas 40 años. 100 años después de su muerte es perfectamente posible encontrar razones que nos permitan hablar en torno a la valía de su obra y de sus ideas. Para llevar adelante ese propósito se ha convocado a dos personas que han leído con gusto y seguramente igual cierto pesar a Franz Kafka. Por un lado está Jonathan Torres, quien además de ser psicólogo y docente de la Universidad Privada Domingo Savio, es dramaturgo y un hombre que incursiona hasta en la crónica y que tiene más de un enfoque que puede resultarnos harto provechoso. Y por otro lado está Enrique González, quien independientemente de sus investigaciones económicas es alguien que incursiona en el ensayo con propósitos reflexivos y es igualmente alguien que ha leído bastante los escritos íntimos de Kafka, o sea, sus diarios, entre otras creaciones. Comenzaremos con Jonathan, así que tiene la palabra. Bueno, primero, gracias a la UPSA, a la Cátedra, a Enrique, por la invitación. Es un gusto estar en un lugar donde sí van a reír el chiste acerca del parecido de Kafka y Di María. En ningún otro lugar me lo reirían. Voy a hacer un abordaje contenido y rápido acerca de un punto básico de la obra de Kafka que me parece interesante para trabajar desde el punto de vista de mi profesión, ¿no? Como psicoanalista. Comienzo. K, un agrimensor que debe enfrentarse a las jerarquías incomprensibles de un pueblo, además de lidiar con ayudantes, mensajeros, camareras y posaderas, señores y amantes. Joseph K., un hombre común que un buen día es arrestado sin explicación alguna y que debe enfrentarse a un juicio y a toda la burocracia, a toda esa información sin sentido, sin conocer siquiera su delito. Un artista hambriento que se presenta como un ayunador profesional que intenta mostrar su arte en un circo que ya no está de moda, que ya no lo aprecian y que gradualmente lo olvidan. Y Gregor, un joven vendedor que una mañana despierta convertido en un insecto gigante. ¿Por qué las historias de estos personajes escritos hace un siglo deberían importarnos ahora? ¿Por qué debería importarle estas historias a una joven psicóloga que llega a una empresa con la idea de hacer algo para mejorar las condiciones en las que trabajan sus colegas y debe lidiar con abogados, jefes, administradores, supervisores, manuales de servicio y leyes antiquísimas? O a Reinaldo Ramírez, un hombre que fue abordado por la policía en la terminal de buses de Cochabamba, torturado y sentenciado a 30 años de prisión por un feminicidio que no cometió. Y aunque 2 años después salió de la cárcel, el sistema que lo encarceló continúa impune. O al artista boliviano que debe luchar por mantener una media de vigencia para medio llenar un teatro, para estar medio pagado y para medio tener deudas. O a cualquiera de nosotros que una mañana, luego de un sueño intranquilo, despertamos sin poder reconocer aquello en lo que nos convertimos. ¿Por qué deberían interesarnos las historias de este hombre famélico e inseguro? Quizás porque incluso hoy, después de tantos años, esas historias cuentan algo de nuestras vidas. Porque el mundo sobre el que escribe Kafka, ese mundo en el que la burocracia, el totalitarismo, las estructuras intrincadas e incomprensibles de la política, de la justicia e incluso de la religión, ese mundo sigue siendo el mundo que habitamos. Esos problemas siguen siendo nuestros problemas y esa angustia sigue siendo nuestra angustia. Porque cuando leemos a Kafka, apenas hay nombres, ubicaciones específicas, tiempos específicos. No hay un dónde ni un cuándo muy claros. La literatura de Kafka no está atada a un tiempo y a un espacio determinados, y eso la hace universal. Por eso Kafka es dueño de un paradigma literario.
Es imposible querer hacer como Kafka sin que se vean los hilos de lo kafkiano. Quiero decir, no es solo que sea un gran escritor, es un escritor que creó una forma tan particular y tan personal de contar que en el instante que cualquiera de nosotros pretenda apropiarse de sus estructuras dramáticas, abandonamos el rol del autor para convertirnos en meras extensiones de lo kafkiano. En términos futbolísticos, por ejemplo, sabemos que Messi y Maradona fueron los mejores de su tiempo. Sí, pero Cruyff cambió el fútbol. La forma de recibir los pases, los controles orientados, la presión alta y demás. Kafka hizo eso. Cambió la forma de poner en palabras lo absurdo, la alienación y la monstruosidad. Les propongo que nos centremos en este punto, que como psicoanalista me interesa mucho en la obra de Kafka, que lo voy a intentar poner en 4 puntos básicos. El primero es lo monstruoso como reflejo de la alienación. La monstruosidad tendrá una función de metáfora de la alienación en toda la obra de Kafka. Los personajes como Gregor Samsa en Metamorfosis o Joseph K. en El Proceso, de pronto se ven transformados en seres extraños, incomprendidos y marginados por una sociedad hostil, segregadora e impenetrable. Entonces, vemos a estos sujetos, en estos sujetos, una lucha encarnizada por la búsqueda o recuperación de su singularidad, de aquello que los hace humanos y que nos plantean 2 salidas básicas. La primera será un saber hacer con la monstruosidad, como lo hará Wikus van Verme en la película Distrito 9. O la aceptación, resignación y muerte, como la de Gregor en la Metamorfosis. Ambas, de muchas salidas posibles, implican un camino, una decisión y un costo para el personaje. La monstruosidad como crítica a la burocracia y a la autoridad. En El Castillo o la colonia penitenciaria, Kafka nos da una muestra satírica del monstruo, de lo monstruoso de los aparatos opresivos y deshumanizantes que conforman la burocracia. Aquí el monstruo es un bicho enorme, representado por castillos inaccesibles o maquinarias tortuosas, que se erigen para devorar a los individuos, aplastar su voluntad y negarles sus derechos. Lo monstruoso es entonces una herramienta para criticar la irracionalidad y la crueldad de los sistemas de poder, para graficarnos esa fotocopia que siempre falta, ese formulario, ese requisito indispensable, o esa fotocopia del carnet de identidad con la que alimentamos los cimientos de este país. El tercer punto sería la belleza de lo monstruoso. Lo deforme, lo extraño, ¿puede ser hermoso? Kafka nos da la respuesta en Josefina la Cantora. Desafiando las convenciones estéticas y sociales, la monstruosidad se convierte en fuente de fascinación y reflexión sobre la naturaleza de la belleza y de la otredad, como la relación de Elisa Espósito y Bob en Las formas del agua de Guillermo del Toro. Y finalmente la monstruosidad como reflejo de la psique humana. En los diarios de Kafka podemos leer una intensa lucha contra la ansiedad, la culpa, la soledad y esa sombra imponente, casi terrorífica, que es la figura del padre. De ello es que el autor obtiene esas imágenes grotescas, oníricas, surrealistas, con las que nos presenta a sus personajes. Kafka muestra su capacidad de convertir este tortuoso en palabras, en descripciones y escenarios laberínticos como metáfora de esa exploración que hace de la psique humana, exponiendo no solo lo monstruoso que viene desde afuera, sino también las zonas más oscuras y vulnerables de cada sujeto, uno por uno, cada uno de nosotros, como lo hará Darren Aronofsky en El Cisne Negro, por ejemplo. A partir de estos puntos de análisis, quisiera que revisemos 2 formas de tratar lo monstruoso, muy influenciadas por Kafka y muy actuales. Ambas son bastante recientes. La primera es la película Titan, que es del 2021, de la cineasta francesa Julia Ducournau. En esta película, Alexia, el personaje principal, después de sufrir un accidente en la infancia, entra en una constante metamorfosis en la que debe atravesar las supuestas barreras de lo corporal, del género y de su propia identidad. Esto la obliga a habitar un espacio marginal y liminal, escenas cargadas de neones, oscuridad, sexo y violencia, en los que una especie de híbrido metálico, esta niña reconstruida con titanio, explora su corporalidad y los límites de su propio ser, confronta a los espectadores con sus propios deseos, miedos y traumas, como lo hará el personaje de Alexia.
como los personajes de Kafka, tienen una dualidad inquietante. Son espejo, un espejo que podemos usar para mirarnos. Otra forma de ver lo monstruoso será la de David Cronenberg. Muchos autores lo nombran a este cineasta como anti-kafkiano, pero les voy a pedir el permiso de poner en duda esta etiqueta. Cronenberg, en una película que es del 2022, que se llama Crimes of Future, Crímenes del Futuro, narra la historia de un mundo futurista en lo que los humanos evolucionarán de tal manera que ya son incapaces de experimentar el dolor. Y eso trastoca totalmente las nociones de placer, adicción y peligro. Hay un personaje en la película que dice: la cirugía y cortarse es el nuevo sexo. Las nociones estéticas también se ven transformadas, y ahí entra Saul Tenser, un artista que sufre una condición en la que le crecen órganos nuevos, muchos con funciones desconocidas, y debe vivir cada día, cada semana, cirugías que lo exploran, lo cortan, lo destazan. Un humano que evoluciona tan rápido que su propia evolución lo transforma en un monstruo. Esa es la apuesta de Cronenberg, que supuestamente lo aleja de Kafka. Darle sentido a lo monstruoso. Si nos detenemos en este punto y pensamos en Gregor y su transformación en insecto, veremos que Kafka aborda lo monstruoso como una forma de anular la humanidad del sujeto. Hace las veces de punto de degradación que lo extingue. Los personajes de la filmografía de Cronenberg intentan hacer uso de su monstruosidad para darle un sentido, resistiendo al vaciamiento y buscando el punto en el que algo de sí mismo puede ser inscrito en el monstruo individual. Aquí es donde pongo en cuestión la idea de que Cronenberg sea anti-kafkiano. Si no, podríamos decir que más bien Cronenberg intenta buscarle un final a la obra de Kafka. Otro fin, uno estético, performático, más allá de la simple alienación al propio síntoma, al propio padecimiento. Hay en la literatura de Kafka esa cualidad que pocos autores tienen, una claridad meticulosa en las descripciones, el uso de un lenguaje casi amigable, como carnada para adentrarnos en espacios que se hacen cada vez más pequeños y claustrofóbicos, o en inmensas catedrales donde la pequeñez propia es la indefensión que asusta. Entonces hay un rastro de la literatura de Kafka en los productos culturales que consumimos, en la música, en el cine, en la pintura, 100 años después. Podemos reconocer algo de nosotros en las páginas, en un mundo en el que estamos inundados de información y cada vez tenemos menor certeza de que sean fiables. Solo ayer miles de personas, si no son millones, se estaban despidiendo de Noam Chomsky. Y no estaba muerto. Sí, en una terapia intensiva, pero de parranda. Por lo menos no aún, no estaba muerto. Entonces todo este bombardeo de información acaba siendo contradictorio y generan más y más preguntas. Cada vez que recibimos una respuesta, inmediatamente hay algo que ingresa del orden de la información que genera una nueva pregunta. Y por supuesto, no se llega a ningún lugar. La desinformación a través de demasiada información. Eso es desquiciante, eso es kafkiano, eso es actual. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Enrique González. Les agradezco la invitación a participar de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Tuve que enfrentarme a algunas circunstancias un tanto kafkianas esta tarde relacionadas a la burocracia laboral y al infierno que representa el tener como razón de la existencia el trabajo, que es una temática muy recurrente en la obra de Franz Kafka. Si bien pienso que el escritor checo dejó abierta la interpretación para su obra, eso lo hace más divertido porque nos permite sacar muchas conjeturas que pueden ser gratificantes y que pueden invitarnos a un análisis muy exhaustivo. Por ejemplo, en su diario, en la anotación del 20 de enero de 1922, Kafka escribe: un poco más tranquilo. Qué necesario me era. Apenas me siento un poco más tranquilo y ya me siento demasiado tranquilo. Como si solo adquiriese el verdadero sentimiento de mí mismo cuando soy insoportablemente desdichado. Demasiado tranquilo.
Esta notación establece un tono adecuado para explorar su forma de ver la existencia, ya que esa imposibilidad de una vida carente de angustia, ese estado de tormento perpetuo que parecía su condición natural, se reflejó en las oscuras páginas de su creación. El absurdo, como se lo entiende en el contexto filosófico, es una condición intrínseca a la experiencia humana. Es la disonancia entre nuestra insaciable búsqueda de sentido y la inexpresiva indiferencia del universo. Es el reflejo de una de las verdades más inquietantes de nuestra existencia. La vida carece de un propósito inherente y discernible. La vida no tiene un sentido objetivo. En la obra de Kafka, el absurdo no solo se evidencia a través de situaciones y personajes envueltos en laberintos burocráticos y existenciales, sino que también se siente en la atmósfera de una angustia constante y una desesperanza casi palpable. La cita del diario con la que inicié encapsula su sensibilidad, ya que muestra que el autor no construía esta narrativa únicamente con fines literarios, sino que además son una manifestación de su pensamiento y su forma de entender la búsqueda de sentido. ¿Qué había hecho la vida con este hombre? Era un escritor por vocación, pero se encontraba atrapado por circunstancias con las que una rebelión era considerada como inútil. Fue obligado por su padre a cursar la carrera de Derecho y para ejercer el rol de hombre útil a la sociedad, trabajó en el rubro de los seguros, sintiendo en su propia piel la alienación de un sistema que lo somete a un molde social al que desearía resistirse, pero sería inútil. No se puede negociar con el universo. La vida no está sujeta a caprichos y los deseos personales son irrelevantes. Kafka comprendía su propia insignificancia. Esta aparente aceptación pasiva y pesimista de una búsqueda exitosa de sentido está muy bien expresada en los temas centrales de la obra del Checo: la burocracia opresiva, la alienación contra la autenticidad e identidad y la impotencia del individuo frente a sistemas inhumanos. Quiero pensar que si él descubrió una forma de rebelarse contra el absurdo, fue el ejercicio de la escritura. Pero incluso eso habría sido en vano, sino ¿qué otra razón tendría para pedirle a su amigo Max Brod que queme su producción literaria cuando le alcance la liberación de la muerte? Me niego a creer que lo pidió simplemente porque no consideraba que sus páginas fuesen lo suficientemente buenas. Quizá él creía que no tenía sentido ninguna forma de oposición y eran las personas quienes se lo recordaban, las personas más cercanas en su vida. Por ejemplo, le ocurrió con Felice Bauer. Era su prometida. Kafka conoció a Felice Bauer y se enamoró de ella tan perdidamente que terminó su primer libro en una noche para enviárselo cuanto antes. Él quería que ella le dé su opinión, pero sus comentarios nunca llegaron. Ella jamás le dijo nada al respecto, al contrario, se puso a hablarle otros libros y otros escritores, lo que hizo que Kafka se moleste, creo que con justa razón, y le reclame diciéndole que estaba celoso del escritor que ella estaba mencionando. En la carta de respuesta de ella, al día siguiente, parece que se defiende de la acusación tóxica y celosa, pero Kafka le responde posteriormente: ya sé, por cierto, ¿por qué me puso tan celoso la carta de ayer? Mi libro no te gusta. Siento tu cercanía en todo lo demás con tal intensidad que estoy dispuesto a ser el primero en apartar mi libro con el pie, pero que no me lo digas, que no me digas ni con 2 palabras que no te gusta. Al escritor le hizo mal sentirse ignorado porque el libro, que es un cuento corto, era para ella. Estaba dedicado a Felice, pero aparentemente y sin razón alguna su trabajo fue ignorado. Comprendo su frustración y enojo. Ella era escritora y la conoció en un círculo de escritores, accedió a ser amiga de Kafka porque él le dijo que era escritor y puso todo su empeño en mostrarse de una forma que a ella le gustaba y que coincidía con su identidad real. Él era escritor y al ejercer su autenticidad fue ignorado por nada más ni nada menos que su novia. La escritura entonces, como forma de rebelión contra el absurdo, también sería un esfuerzo en vano. Mientras más lo intente, más reafirmaría con dolorosa realidad que al final no interesa el esfuerzo que uno ponga para superar las cosas o encontrar un sentido. De esta manera podemos apreciar el paralelismo entre la vida personal del escritor y la de sus personajes. Kafka, más allá de las páginas del tormento literario, intentaba entregarse a su trabajo y sin sucumbir a la frustración. Y sus personajes parecen compartir la incesante búsqueda de sentido a través de la entrega al trabajo. En La Metamorfosis, que es su relato más célebre, el escritor checo inicia describiendo a su personaje protagonista.
Gregor Samsa despierta una mañana convertido en un insecto, pero su angustia no reside en el hecho de haber despertado convertido en un monstruo, sino en haber despertado tarde y perder el tren que lo llevaría al trabajo. ¿Qué va a pensar su jefe? ¿Qué van a pensar sus compañeros de trabajo y su familia? Van a decir que es un holgazán, que es un flojo, y piensan mentir que se ha enfermado, como si estar convertido en un insecto no fuese condición suficiente para no ir a trabajar. Pero la ansiedad que le invade al imaginar a su jefe yendo a su casa con el médico del seguro que no sabe otro diagnóstico que el de todos los hombres, están siempre sanos y padecen solo alergia al trabajo. Dada esta escena, la angustia de Samsa parece una locura, pero no es diferente a la que muchas personas sienten cada mañana al despertar cuando asimilan el día que les toca enfrentar. Yo mismo he sido alguna vez un insecto y he saboreado la desazón del horror kafkiano, cuando todo indica que me encuentro sin salida en aquello que se supone debo ser inmaculadamente bueno. Es un deber. Y seguro que muchos han atravesado momentos en los que han sufrido pasivamente los acontecimientos de un destino caprichoso que ocurre sin que podamos negarlo. Es como si la misma existencia actual estuviese vacía de significado y convertida en un mecanismo de opresión que obliga a los individuos a ser perfectos en el rol de participantes de la vida diaria, donde fallar no está permitido. Una existencia en la que no hay hombres libres, sino esclavos de las circunstancias, del sistema y de la búsqueda de sentido a través de la entrega al trabajo, porque para Kafka, perder el empleo es perder la razón de ser. La única forma de medir el valor de un hombre es por su capacidad de producir y crear, y esto es lo que da sentido a su existencia en sus obras. Pero avanzando en el relato, Gregor Samsa prefiere aceptar su metamorfosis que continuar viviendo esa vida frustrante, esa cotidianidad torpe y alienante, pero con el costo de perder su humanidad. Finalmente no hay un final heroico. Gregor Samsa no vence al sistema a través de su rebeldía, sino que éste se adapta para funcionar sin él. Cuando Gregor comprende esto, decide dejar de luchar y muere. Esta es otra de las obsesiones en el pensamiento de Kafka, la muerte. Para Kafka, la muerte no tiene el propósito de servir de liberación ni de castigo. No es un acto comunicativo. Nada en la obra de Kafka es un acto comunicativo, sino que la muerte es caprichosa y abrupta. Aparece sin que se requiera que el protagonista alcance la lucidez o comprenda su propio mundo. Tal vez la más exasperante de las obras de Kafka y la que mejor demuestra este punto sea El proceso. En ella, la muerte simboliza la culminación del absurdo. Joseph K., el personaje principal, es arrestado un día bajo el pretexto de haber cometido un crimen que no se especifica nunca. A lo largo de la novela, K se enfrenta a un sistema judicial opaco, incomprensible, arbitrario, en el que no está ni condenado ni absuelto, sino que toma la perpetua condición de procesado, ya que una vez ocurrida su condena, realizada en condiciones confusas que nunca se esclarecen, K es llevado a un apartado por dos agentes que le cortan el cuello y lo dejan tirado. Sus últimas palabras son como un perro. En la obra se resalta todo el tiempo la ausencia de libertad en el sistema. Acá, sujeto a un proceso, no se le impide hacer su vida con normalidad, poniendo énfasis de nuevo en que puede ir a trabajar, pero aún así esto no lo hace libre, y es que todas las personas están sujetas a un proceso sin que sea necesario que sean conscientes de ello. Pasa un relato corto, muy breve, que pone en relieve lo absurdo y arbitrario de la muerte como final de un proceso. Es una pequeña fábula. Dice textualmente: el mundo se me hace cada día más pequeño, dijo un ratón. Al principio era tan grande que le tenía miedo. Corría y por cierto que me alegraba ver esos muros a diestra y siniestra en la distancia, pero esas paredes se estrechan tan rápido que me encuentro en el último cuarto y ahí en el rincón está la trampa sobre la cual debo pasar. Todo lo que debes hacer es cambiar de rumbo, dijo el gato, y se lo comió. ¿Por qué? Si su inevitable destino era la muerte, que le llegaría al caer en esa trampa, ¿por qué el gato lo invita cruelmente a cambiar de rumbo donde inevitablemente cae en sus garras? En su diario, en la anotación del 15 de julio de 1916, Kafka escribe: si estoy condenado, entonces no solamente estoy condenado a la muerte, sino también condenado a defenderme hasta la muerte. ¿Qué simboliza la muerte bajo circunstancias como las descritas en la obra de Kafka? Lo cierto es que la muerte es el destino que sufren aquellos que se atrevieron a rebelarse contra la alienación y buscan una existencia auténtica y con una identidad propia. El proceso, plenamente reconocible y capaz de ser sufrido, le es impuesto no a los culpables, sino a quienes quieren salir de la gris cotidianidad. El sujeto alienado, inconsciente de su alienación, por supuesto, no es molestado, pero el hombre que pretende ser libre va a sufrir el proceso y a este nada subsiste.
Solo la muerte puede acabar con todas las piezas del proceso. Para Kafka, la sociedad está siempre dispuesta a aplicar un proceso a quienes se rebelan contra el comportamiento de las masas, contra el absurdo, y se atreven a reconocer a cada individuo como alguien que debe buscar un propósito. Por eso Kafka, pienso, es un maestro de la metáfora y la alegoría, por su capacidad que tiene para transformar situaciones cotidianas en revelaciones universales que muestran algunas verdades profundas e incómodas de la existencia humana y de las estructuras de alienación que nos rodean. Y ese es el último punto que podemos tocar en un análisis de la obra de Kafka, que es la lucha contra la alienación. Si bien no soy tan pesimista como algunos analistas de la obra de Kafka, tengo la licencia de parte del mismo Kafka, se lo dijo Max Brod en sus cartas, no creo que nadie haya entendido mis obras como yo la entendí, porque mi vida no tiene un sentido objetivo, por lo tanto mi obra está abierta a la interpretación. Creo no ser tan pesimista. Sí me parece que hay un mensaje al final de sus obras muy parecido al absurdismo del ensayista francés Albert Camus. Me parece que hay algo de heroico en la búsqueda de enfrentarse a la alienación, de enfrentarse a las estructuras opresivas y burocráticas. Pero a diferencia del escritor francés, en la obra de Kafka ninguno lo logra. Todos deben sucumbir a la muerte caprichosa y no obtienen ningún aprendizaje, ninguna moraleja de esto. Aún así, hay una actitud decididamente libertaria en Kafka al enfrentarse a la autoridad, al enfrentarse a estas estructuras opresivas de poder que van sumiendo a las personas en un pesimismo cuando no encuentran un propósito para su vida. Entonces pienso, y para concluir, que quizá podemos tomar de Franz Kafka un mensaje en el cual, si la vida no tiene un propósito objetivamente definido, es responsabilidad de cada individuo buscar un propósito para su vida, aunque reconozca que está condenado a defenderse hasta la muerte para encontrarlo. Creo que eso es experimentar el horror kafkiano. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, y muchas gracias, Enrique.